Fallas, que fue el martes, a usted lo vimos en esa importantísima reunión trascendental que imaginemos que no sería fácil, de esa comisión interdepartamental donde estaban representadas las tres administraciones, la local, la estatal, la autonómica, en la que se tomó la decisión y sobre las 14:05 pues salió el presidente a contar lo que nos esperábamos, pero que nadie quería escuchar, que es ese aplazamiento de las fallas. Usted estuvo ahí, pero el alcalde Ribó, que es la máxima autoridad de esta ciudad, no estuvo. Al parecer, y decimos al parecer porque no se acaba de confirmar, estuvo en la ópera hasta ciertos minutos. ¿No debería la máxima autoridad de la ciudad, en una situación excepcional e histórica, no se suspenden las fallas desde la guerra civil, haber representado a la ciudad en ese comité? ¿No le parece, a muchos nos parece extraño, pero no solo a nosotros, es un sentir compartido? ¿Cuál es su sensación? ¿Qué explicación pueden darnos desde el ayuntamiento a esta ausencia que nos parece atronadora? Bueno, yo no sé si soy el más adecuado para contestar a esa pregunta, que creo que debería ir dirigida al alcalde, que debería ser el que contestara. De todas formas, quiero recordar que no se suspendieron solo las fallas, también se suspendió la Magdalena y que yo sepa, la alcaldesa de Castellón no estaba en la reunión. Yo soy tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia, soy concejal de Cultura Festiva, soy presidente de Junta Central Fallera y evidentemente, bueno, pues mi presencia ahí estaba más que justificada. Yo estaba de guardia en el Ayuntamiento, a escasos metros, como sabéis, del Palau de la Generalitat, y me acerqué para conocer de primera mano el tema.